Ahora sí. Buenos días a todos. ¿Me lo echo más atrás? Vale. Bueno, para mí es un auténtico honor, un inmenso placer encontrarme en este lugar tan emblemático de la ciudad de Santander, gracias al Ateneo, a todos sus miembros, al propio Paco Reyero por invitarme a hacer esta presentación del libro que ha escrito sobre uno de los personajes más importantes de la tauromaquia en el siglo XX. Si en la calle hablamos de Rafael Soto Moreno, igual no, seguramente diría, no le reconocería a nadie. Pero cuando hablamos de Rafael de Paula, a todo el mundo se nos viene algún recuerdo de él. Yo todo lo que he visto de Rafael de Paula ha sido en vídeos, porque tengo 27 años y no he llegado a verle torear en vivo. Pero todos los vídeos, todas las anécdotas, todo lo que hay escrito y documentado sobre él es apasionante. Y la verdad es que poco hay realmente bien documentado, bien reflejado sobre la vida del maestro de Jerez. Entonces es de agradecer que Paco Reyero haya escrito sobre el maestro de Jerez, como ya he dicho. Para presentar un poco a Paco, Paco es un escritor español de una larga trayectoria. Muchos de vosotros le conoceréis, ya que ha estado siempre vinculado a la radio, a la prensa y a la televisión. Presenta actualmente El Flexo en Canal Sur Radio, escribe en The Objective y colabora con Alfredo Menéndez en España a las tantas, en Radio Nacional de España. Además, también participa en diversas tertulias. Ha colaborado con periodistas y comunicadores muy conocidos en el panorama español, como Carlos Herrera, Carlos Alsina, David del Cura o Susana Griso, entre otros. En cuanto a su trayectoria como escritor, aparte de esta obra de Rafael de Paula, Dicen de ti, sobre el mundo taurino, también ha escrito Sinatra, Nunca volveré a ese maldito país, sobre los viajes del crooner en busca de Ava Gardner bajo la dictadura de Franco, o Clint Eastwood, desde que mi nombre me defiende, sobre el hallazgo del éxito del actor californiano rodando spaghetti westerns españoles, se cuentan entre sus libros. Es un escritor muy vinculado a nuestra tierra, a Cantabria, ya que su abuela paterna, Rosalía, nació en Aloños y él está muy vinculado, gracias a su padre, a los valles pasiegos, ya que siguen acudiendo aquí en diversas épocas del año. En cuanto al libro sobre Rafael de Paula, el torero gitano, Rafael de Paula, Dicen de ti, es el retrato de uno de los toreros más singulares de España. Una de las anécdotas más divertidas y recientes de Rafael de Paula que conozco ocurrió en 2018, cuando acudió con Morante de la Puebla a limpiar la Plaza de Toros de Jerez, preparando la reaparición del maestro de la Puebla, del Río. Y todos, pues de Rafael de Paula vamos sabiendo poco en cuanto a la actualidad sobre su estado y su vida. Entonces, ir viendo ese tipo de noticias curiosas nos llama mucho la atención. Y otra de las anécdotas más curiosas que todos los jóvenes, ahora en la época de las redes sociales, tenemos en mente a Rafael de Paula, es una famosa entrevista en Sevilla, en las puertas de la Maestranza, con David Casas, para Canal Plus, cuando apoderaba a Morante de la Puebla, que le dice: maestro, qué elegante viene usted vestido. Y le dice: no elegancia, señor, son las cosas de las cosas. Y se queda mirando al horizonte, se hace un silencio. David Casas no sabe ya qué preguntar, dice: me ha dejado por los suelos. Y entonces es algo que, aunque no sea una biografía al uso, ni una semblanza como tal, Paco Reyero ha contado con muchas personas del ámbito cercano a Rafael de Paula, con el propio maestro, y yo no voy a hablar más sobre el maestro, porque para eso está Paco,
al cual le agradezco que haya invitado al presidente de esta humilde asociación taurina de Cantabria, que tan solo llevamos 8 años de trayectoria. Comenzamos nuestra trayectoria con una clase de toreo de salón en los jardines de Piquío hace 8 años, muchos lo recordaréis, con el maestro Juli, Miguel Ángel Pereira y Alberto Aguilar. Y desde hace 8 años, como digo, ya hemos llegado a sumar una masa social de 375 personas, de las cuales más de 150 son menores de 25 años. Es gracias al Ayuntamiento de Santander, a su apuesta por el abono joven de menores de 25 años y toda la apuesta de todas las instituciones en Cantabria por la juventud y la tauromaquia. Acabamos de crear una escuela taurina, contamos entre el público con Hugo de Juana, que es ahora mismo el alumno santanderino más avanzado en la escuela, y pronto podremos verle torear en público. Y poco más tengo que decir, más que agradecer a Paco, al Ateneo, que cuenten con nosotros, con la asociación, conmigo personalmente, y nada más. Vamos a dejar que Paco nos cuente todas esas anécdotas, vivencias sobre el maestro Rafael de Paula. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José. Decía un maestro mío que los malos oradores empezaban diciendo bueno pues. Pues bueno pues, hoy vamos a hablar de Rafael de Paula. Para mí es un auténtico placer, es un honor estar aquí en el Ateneo, gracias a tantos amigos. Veo aquí en primera fila, como para no verlo, al gran Zacarías, que es el factotum del movimiento cultural y cívico aquí en Santander. Tiene una generosidad sin límites y un aguante que más lo quisiera el Santo Job, desde luego. Y veo a tantos amigos y buenas personas que hoy nos acompañan. Es verdad lo que dice José, que nosotros tenemos ancestros santanderinos. Mi abuela era de Aloños, gente que va al sur a buscarse la vida. Aquí veo a mi padre, que es su digno heredero, su digno hijo, y él ha querido perpetuar en Santander, en la montaña, en Tezanos, toda la vinculación que tiene nuestra familia con esta bendita tierra, en la que hemos conocido, bueno, desde la infancia, cómo se aprende a vivir, desde luego. El libro de Rafael de Paula, Dicen de ti, es un libro que fue escrito en el año 2004, cuando hace ya apenas 4 años que Rafael de Paula había arrojado muy arrebatadamente, se había cortado en vivo la coleta con Curro Romero, cuando dejó 2 toros vivos en Jerez de la Frontera, en la Feria del Caballo de aquel mayo de 2000, cuando Rafael tenía entonces 60 años. Y en aquellos 4 años hubo un silencio, hubo un momento de sombra, después de tantos años de llamar la atención con chispazos realmente, con momentos sublimes, pero muy buscados, porque Paula, y yo creo que eso es lo más interesante de su historia, con apenas unos cuantos momentos ha sido capaz de encender la leyenda, de encender la propia historia realmente del toreo. Y en aquel momento nos acercamos a él. Yo disfruté muchísimo escribiendo el libro, porque en aquel verano, pues la verdad es que pude conocer, y que con la mascarilla esto tiene su misterio, porque además la mascarilla es muy buena. La mascarilla es FP2, y entonces aquí me ahogo yo vivo. Y Rafael realmente en aquel momento estaba todavía rodeado de los que habían vivido con él. Los banderilleros, los apoderados, sus ayudas, su gente más íntima. Y ese hombre que nace en febrero del año 40, que no tiene muy clara su vocación, que nace en la calle Cantarería número 2, en el barrio gitano de Santiago, que tiene un don que él, sin ningún tipo de academia o de escuela, es capaz de abrirse paso en la vida, y de que esa
forma de interpretar el toreo que no se puede aprender porque es algo que se lleva dentro, pues lo acaba convirtiendo en leyenda. Me contó el otro día el poeta Felipe Benítez Reyes, que es muy amigo de Rafael de Paula, sobre la historia de su casa en Sanlúcar de Barrameda, una casa que está en La Jara, que estaba en La Jara porque ya no le pertenece. Y entonces había un contratista, el Rafael de Paula quería hacer un muro y tenía interés por hacer el muro de una determinada manera. El contratista levantaba el muro en el chalet da a Sanlúcar de Barrameda, se ve toda la desembocadura, ves el río, era una vista impresionante, y él quería hacer obras, era como una casa que no se acababa nunca, ¿no? Un poco como el propio toreo de Rafael de Paula, algo que no se acaba nunca. Y el contratista levantaba el muro y Rafael se acercaba y dice, pero no me entiendes bien, yo es que el muro no quiero que se haga así, yo quiero que se haga así. Y el contratista lo miraba. ¿Pero cómo exactamente, Rafael? Yo no me quiero enfadar, pero tú tienes que entenderme bien. El muro se hace así. Entonces el contratista volvía a tirar el muro y lo volvía a levantar, como toda la casa, como toda la obra del propio Rafael de Paula. Entonces el muro se volvía a levantar. Iba otra vez Rafael de Paula a ver el muro y decía, no me acabas de comprender, el muro se hace así. Lo que tengo que decir es que el contratista finalmente falleció, porque claro, no era capaz ya de levantar exactamente cómo se podía comprender ese pensamiento que Rafael de Paula trataba de transmitir a aquellos que realmente, bueno, están también en la comprensión. Digo que el libro no cuenta los últimos años de Rafael de Paula, sino ese nacimiento, esa leyenda y ese momento en el que todavía tuve la fortuna por caer en el tiempo, porque claro, el tiempo es una maquinaria que uno no se acaba de dar cuenta hasta que pasa un determinado tiempo de cómo va avanzando, ¿no? Realmente. Pero pude, digamos, conseguir o disfrutar de determinados momentos con gente como Manuel Sánchez Giraldez, al que apodaban, era uno de los grandes partidarios de Rafael de Paula, y lo apodaban Manolito Enciclopedias. Manolito Enciclopedias, se le decía. Porque sabía de memoria todos y cada uno de los vestidos de torear de Rafael de Paula y cuándo y cómo había estado en el puerto de Santa María, en las ventas en Sevilla, donde fuera. Entonces tú le preguntabas a don Manuel Sánchez Giraldez, apodado Manolito Enciclopedias, cómo iba Rafael de Paula en aquel mano a mano con Curro Romero. Y él decía, iba de esta manera, lo vistió tal. Ibas al archivo, comprobabas y efectivamente era así, ¿no? Y luego la cantidad de gente del toro que tiene un pie en lo sublime y otro pie en la muerte, a un paso de un resbalón, ¿no? Había uno de sus banderilleros, era José González Copano, que lo conocía ya cuando igualmente se había cortado la coleta, y el hombre se dedicaba a alambrista de espino, o sea, se dedicaba a alambrista de espino, y en la misma tarjeta de visita, la misma tarjeta de presentación, ponía banderillero y alambrista de espino. Quiero decir, por esta doble realidad que se vive en el mundo del toro muchas veces, ¿no? Entre lo sublime, lo realmente inaccesible, eso que se dice, ¿no? El arte es el verdadero juicio final, en el sentido de que cuando vemos algo que nos transpone o que nos lleva a otra dimensión, hace que olvidemos esta, ¿no? Entonces, todo ese mundo de la superchería, de la superstición, del instante mágico, esto que de lo que se ha rodeado siempre el aroma del toreo de Rafael de Paula, van a ver algo que no está en el marketing, porque quizá, José, lo más importante de Paula es que es un personaje que, y mucho menos ahora obviamente, no responde al marketing.
no responde a la mercadotecnia. Decía Neil Gabler que la fama en estos momentos, la fama en nuestros días no tiene que ver con el talento, sino con la repetición de las imágenes. No hace falta ser talentoso, no hace falta tener un don, ni saber escribir, ni saber, en muchos casos, tener una cualidad definida para ser famoso. Basta con que se repita tu imagen en la televisión. Lo estamos viendo como las propias televisiones, las propias redes van construyendo famas que no tienen que ver con el talento, tienen que ver con la obstinación de la publicidad. Publicitan, no sé, concursantes supervivientes, publicitan concursantes de Gran Hermano. No es que tengan ningún tipo de cualidad sorprendente, simplemente es que salen repetidamente en la televisión. Y la construcción de Paula como personaje histórico, como personaje de leyenda, es justo lo contrario. Es alguien que no tiene nada, no tiene absolutamente nada, no tiene ni siquiera un destino claro, no tiene ningún padrino, no tiene dinero, pero efectivamente tiene un don real que hace que la gente se emocione con ese don. Y después de largos años de ostracismo, porque él toma la alternativa en Ronda en el año 60, cuando apenas tiene 20 años, los 60 son unos años muy malos para Paula. En los años 70 pues se destapa absolutamente después de haber, digamos, él habla de determinados condicionantes, cita a algunos autores, algunos toreros, algunos gente importante que lo condiciona, y ya en los 70 despega. Despega de una manera además muy propia, porque recuerdo una crítica de Joaquín Vidal que decía: nunca el toreo fue tan bello. Y es verdad que Paula demuestra ese sentido estético que no está en nadie, y por tanto lo hace absolutamente incomparable, lo hace bien diferente a lo que hemos visto, ¿no? Y luego, claro, está también bueno, todo lo que tiene que ver con, con la propia personalidad del torero para hacer sublime incluso las espantadas, ¿no? O sea, en eso ya yo creo que como decía un escritor, que espantadas, que sublimidades, ¿no? Incluso en la espantada. Recuerdo aquello que me contó el panderillero Almensilla, más conocido por Armensilla, del pueblo de Sevilla, un pueblo cercano a Sevilla, cuando Paula se dejó en Valladolid un toro vivo. Y entonces Paula se recogió, fue para irse, lo esperaban para el cuartelillo, obviamente, porque iba detenido. Y entonces Almensilla lo acompañaba, atravesando el ruedo, el albero, para dejar la plaza. Y él le decía a Almensilla: yo, esta gente de Valladolid, yo no los entiendo. ¿Qué quieren que haga yo más? Como diciendo, yo ya he hecho todo lo que he podido. Y el toro estaba vivo. Y Almensilla no era capaz de contestarle, no le decía nada. Y simplemente pensaba: ¿qué van a querer, Rafael? Pues que acabe la faena, por lo menos, ¿no? Claro, las almohadillas, lío y tal. Pero todo eso ha constituido parte de esa leyenda, ¿no? Y de esa forma de entender el toreo, que ahora obviamente, pues, tú antes citabas las últimas entrevistas, algunos momentos no especialmente buenos, no creo que sea bueno a lo mejor insistir en eso, pero recuerdo una de las últimas entrevistas también, La Puerta de la Maestranza, que le preguntaban, ¿no? Decían: ¿qué tal, Rafael? Y él decía: con eso, porque dice una palabra, pasan 4 trenes, pasan 5 aviones, pasan varios autobuses y luego ya viene la siguiente palabra. O sea, y tú tienes que esperar a ver por dónde va a salir el asunto, ¿no? Yo recuerdo cuando nos juntábamos allí en Sanlúcar de Barrameda al principio de la tarea del libro, y él me dijo: oye, tú serás joven, que yo era lógicamente más joven, incluso inteligente, pero de esto no tienes ni puñetera idea. Entonces ya quedó la cosa bastante clara. Pero recuerdo eso, la entrevista con Canal Plus a las puertas de la maestranza, y le preguntaban: ¿cómo está, maestro? ¿Cómo está Rafael? Dice: intentando mantener el tipo
pero me puedo caer de culo en cualquier momento. Cosas, bueno, ¿cómo se le ocurre a este hombre este tipo de cosas y de historias, ¿no? Y digo que el libro, sin querer insistir mucho en ello, lo que trata de recoger es un ambiente, la evolución de ese hombre, ese niño, de Jerez de la Frontera, del año 40, y cómo en un momento de carestía, de penuria, yo creo que hay un cierto ventajismo cuando juzgamos a la gente con nuestros ojos de hoy y no somos capaces de reconocer todo lo que han hecho en unas circunstancias que nítidamente son más adversas que las nuestras, ¿no? Y cómo se han abierto casos o pasos con mucho menos de lo que nosotros tenemos, ¿no? Y ese ambiente en la que efectivamente no hay nada o hay poco, es el propicio para que crezcan figuras como Rafael de Paula. Rafael de Paula, que ahora ya tiene 81 años. El otro día compareció en una foto en el 80 aniversario de Álvaro Domecq, el hijo de Álvaro Domecq. Aquel Álvaro Domecq que fue alcalde de Jerez de la Frontera y que decía, cuando se tomaba su copa, yo me tomo la copa a la ina en punto. Pues claro, se tomaba la copa de la ina justo a la una. Yo me tomo a la ina en punto. En cualquier caso, cuando se lo tomaba, era siempre la hora exacta para tomarse la copa, ¿no? Esto que se entra cuando entra uno en un bar y dice, ¿qué me tomo? ¿Qué hora es? ¿No? ¿Qué me tomo? ¿Qué hora es? Bueno, tómate lo que te pide el cuerpo. Si son las 10 o las 11, si a ti te pide el cuerpo una cosa. Y él siempre decía eso, ¿no? La ina en punto. Bueno, pues se reunieron Álvaro Domecq, el hijo del Álvaro Domecq Díez, Curro Romero y Rafael de Paula hace unas semanas para el homenaje, para el 80 aniversario de Álvaro Domecq, en una foto, ¿no?, que marca una leyenda entera, ¿no?, que marca ese momento histórico entre, bueno, un poco el yin y el yang. Porque hay que decir que Jerez de la Frontera, que es una ciudad, como saben, que tiene 200.000 habitantes, que es la quinta ciudad de Andalucía y que tiene unas señas de identidad tan marcadas, lógicamente y geográficamente compite con Sevilla por determinados rasgos que podríamos decir andaluces, ¿no? Aquello que decía Castilla del Pino, Carlos Castilla del Pino, que decía que Andalucía le presta a España las señas de identidad que a Andalucía le sobran, porque se identifica un poco así genéricamente, lo más prototípicamente o estereotípicamente andaluz con España, ¿no? Entonces, es interesante toda esa evolución, creo yo, de cómo Jerez, fundamentalmente, ha sido capaz de encontrar un lugar geográfico muy propio, muy definido, con el flamenco, obviamente, pero también con su sentido de entender la vida, con el mundo del vino, con el mundo del caballo, con una estética muy personal, con una arquitectura muy personal. El centro de Jerez es maravilloso. Y distanciarse de Sevilla y de Cádiz, ¿no?, porque son como dos extremos, ¿no? Lo que decía Villalón, aquí se contesta, el poeta Villalón, que decía, el mundo se divide en dos, Sevilla y Cádiz. Bueno, no, Sevilla y Cádiz, y por lo menos Jerez de la Frontera, en tanto que estamos hablando de Rafael de Paula. Y es un poco esta idea la que yo tenía de narrar, de contar ese ambiente que ya no está. Y ese torero que se abre paso y que nos sirve para hablar precisamente ahora, una mañana del mes de julio, justo cuando vuelven los toros a Santander y cuando hay vamos a decir una feria, porque lo de mini feria, una feria, aunque sea una feria, digamos, de recomienzo, ¿no?, de comienzo otra vez, pero vuelven los toros y es una figura que merece la pena leerla, disfrutar de todo lo que se contaron, de muchas voces que ya no están, desafortunadamente, de muchas formas de entender la vida tan distintas, y que yo creo que el mundo del toro o los toros
tienen una ventaja con respecto a lo que decía Delibes, precisamente Delibes, ¿no? Decía cuando Delibes, que por cierto hoy yo creo que estaría desafortunadamente proscrito, siendo uno de los mejores prosistas de nuestra literatura, cuando escribió Diario de un cazador, luego Diario de un emigrante, y escribió Delibes aquello de que la caza aparta al hombre de mundos mucho peores, mucho más violentos, mucho peores, ¿no? Y yo creo que en este sentido hay que entenderlo, que claro, ahora parece que el tema de los toros, no hay de proscritos, ¿no? No hay ni publicidades, ¿no? En los toros, pero claro, es que yo creo que hay cosas notablemente peores con las que convivimos todos los días y asumimos, ¿no? O sea que yo creo que es así. Así que nada, yo estoy encantado de estar con ustedes esta mañana y si quieren que comentemos cualquier historia o cualquier curiosidad, pues podemos hablar. Me estoy acordando de aquello de Curro Romero cuando Antonio Ordóñez, que Antonio Ordóñez está presente en la vida de Rafael de Paula también, Antonio Ordóñez le dijo a Curro Romero, no sé si ustedes saben aquella anécdota, cuando Antonio Ordóñez le dijo, Curro, para pasar a la posteridad, lo único que te falta es encerrarte y triunfar con 6 miuras. Lo dejó muy tocado a Curro, lógicamente. No sabía realmente si irá por los miuras o no. Entonces lo llamó a los pocos días, Zacarías Curro llamó a Antonio Ordóñez y le dijo, Antonio, he decidido no pasar a la posteridad. La posteridad será para otros, para mí no. Que por cierto, ya hablando de Curro, aquella aventura curiosa que me contó Espartaco. Espartaco que por cierto tiene un gran libro por escribir, porque Espartaco tiene tantas y tantas curiosidades, tiene tantas y tantas vivencias y es una persona tan encantadora. Me contó Espartaco cuando estaban con Paquirri, con Curro, antes de hacer el paseillo en la maestranza, en una tarde de reventón, y entonces Paquirri y él no paraban de hacer gimnasia, moviendo todos los músculos del cuerpo, tratando de calentar hasta, no sé, hasta las orejas, básicamente. Entonces, y Curro estaba impertérrito, con las onteras aladas, con la mirada en el horizonte, y los otros dos jóvenes sin parar de moverse, claro, que para que no les pasara, no tuvieran cualquier percance. Y Curro era absolutamente una efigie, no se movía. Y entonces ya en un momento determinado, cuando los otros no paraban de hacer calentamientos, Curro los miró de soslayo y les dijo, ¿queréis estarse quietos ya, que me estáis cansando, hombre? Tipo de genialidades de Curro y de la época. Y evidentemente de esa relación que también está esbozada en el libro, la relación de Curro y Paula, porque eran como dos caras de la moneda siendo diferentes, ¿no? Teniendo un estilo bien diferente, pero se identificaban en cierta medida, ¿no? Como una manera de entender, de tener una idiosincrasia común. O sea que esta es la vivencia de Paula que hemos contado. Por cierto, Dicen de ti, el título está tomado de una canción, de un cante que escribió Diego Carrasco a Camarón, cuando ya Camarón estaba en sus últimos años como cantaor, y habla pues sobre un poco la rumorología, sobre lo que van comentando a tus espaldas o sobre cómo las voces populares van creando una leyenda, ¿no? Y la letra dice, dicen de ti, o dicen de mí, en este caso le escribió Carrasco, dicen de mí que si estoy vivo o muerto, dicen de mí que me amenaza el tiempo, pero mientras mi corazoncillo hierva, yo venceré a mi enemigo, que es lo que le escribió. Entonces, toda esa historia de cómo van perviviendo los momentos, aquellos momentos que tenemos en la memoria, están reflejados en este libro. Y yo estoy aquí encantado y dispuesto a lo que me digan. Adelante.
Claro que sí. Porque en lo que yo entiendo, tienes mucho interés en reivindicar las personas que han sido perdidas. Perdidos en el valor, en este caso de hablar de Bernardo de Galvez, es una maravilla, y debe ser un libro que lo leamos todos para que sepamos lo que es España en América. Y que tengamos como nuestro, porque nuestro es, probablemente lo necesite quien sea. Después de aquí, como un escudo, pues, Rafa, yo le vi una de las últimas corridas cuando se inaugura la plaza de Alegre en Carabanchel, cuando va a cerrar. El cartel fueron Antoñete, que volvió, Rafael de Paula y Curro Romero. Bueno, no está mal. Todos de Romero. En aquella plaza cerrada para arriba, un calor de un 15 de mayo, que estuvo en la feria de Trinquito, que las ventas habían enviadas, que nos fuimos a y había que ver con aquel calor el sufrimiento. Antoñete no podía respirar. Claro. Rafael de Ronda pasaba lo mismo y se mantenía el tipo por siempre su Romero, ¿no? Bueno, es una cosa historia, hicieron lo que estuvieron, pero yo me sentí muy contento de haber participado de esta corrida. Ustedes grandes figuras. Yo he seguido a Paula porque me gustan mucho los toros, que he visto en Santander, en Bilbao, en Madrid, en Salamanca, en fin, donde he podido ir a verlo, lo he visto. Mi felicitación por ello, lo leeré con sumo interés. Muchas gracias, Zacarías. De aprender de los peces. Gracias, Paco. Muchas gracias, Zacarías. Sí, pues. Sí, adelante. Buenos días. Aprovechando que estamos hablando de Rafael de Paula, que es un torero que, según mi criterio, siempre se ha vestido muy bien, y originalmente me acuerdo cuando salió con una montera por tabaco. Pues voy a decir una cosa que la digo en esta tertulia, que es de taurinos, que como yo ama las fiestas. Porque lo que voy a comentar en otra tertulia les parecería una nadería. Yo considero que los toros es rito. Y no hay rito, como en la iglesia se pierde mucho. ¿De dónde han sido a los toreros que se hagan llevar corbata negra a todas horas? Toda la vida llevaban al primero. Ahora ya llevan corbatas, no corbatines. Muchos de ellos. Yo he llegado a ver a un banderillero con una corbata con topos. Que manda madre. Toda la vida los toreros llevaban el corbatín y la faja de acuerdo con las lentejuelas que llevan en el Salamar. Ahora no. Si esto se pierde, pues ya será una nadería. Yo creo que la gente que anda por ahí estará de acuerdo conmigo que el color es una de las cosas fundamentales también del toro. El saberse vestir bien. Hoy día se viste bien y vive del gusto. Es el único que mantiene todavía la corbata según las perlas que tiene en el Salamar. Nada más, muchas gracias. No, gracias a usted, encantado. Sí, la verdad es que sí. No, me estoy acordando de esto que decía Zacarías de Antoñete, porque Bernardo Atxaga, el escritor vasco, estaba interesado en los toros, entonces hace muchos años fue a Valencia y había una gente que le estaba gritando mucho a Antoñete y estaba metiéndose mucho con él y tal, no había una partida allí. Y entonces Antoñete se paró y se fue al tendido a dar una voz directamente y dice: ¿alguien es familia del toro? Bueno, ¿me quieren ustedes dejar trabajar? ¿No? Que no puede hacer uno ni su tarea. Y en cuanto a la estética o el rito, yo creo que eso es fundamental en todos los órdenes de la vida, ¿no? La posibilidad de que efectivamente las cosas pervivan porque tienen una liturgia. Y eso es como cuando le pregunté a un sabio el otro día que de dónde venía el incienso, ¿no? Porque claro, toda la representación popular de la religión o de la religión católica expresamente, ¿no? Porque claro, además tienes un aroma y el aroma te vincula a unos determinados momentos. El olor o la música pues te transporta y te lleva a unas determinadas vivencias que tú tienes dormidas y que en ese momento te vuelven a nacer, ¿no? Entonces, todo eso, cuando uno ve a alguien que está vestido intemporalmente, pues lógicamente hace que su memoria se consolide, siga hacia adelante, se mantenga fresca de alguna manera, ¿no? Eso es lo interesante. Sí, por no comentar otra cosa también que a mí me llama mucho la atención y que me parece
esos tiempos. En el momento de dar la alternativa, los vecinos, las paquetitos en el fútbol. ¿Usted se imagina a Belmonte dando la cesta en el fútbol? Por favor. Decía, Espartaco decía que cuando le deseaba buena suerte a los compañeros, realmente la buena suerte se circunscribía a que no les pasara nada. O sea, que no tuvieran un percance en la plaza. Y decía, y pasado el tiempo, cuando yo estaba en activo y tenía mucho interés en ser el primero y en llegar, liderar el escalafón, pues yo luego he tenido cargo de conciencia, porque simplemente decía buena suerte, pero que no te pase nada, que no tengas un percance. Pero ahí en la plaza yo voy a ir a por ti, quiero decir, somos compañeros, pero mi tarea es ser yo el primero, decía Espartaco, que tuvo, no sé si lo recuerdan, esa anécdota es magnífica, porque claro, también el miedo aparece y Espartaco, ya cuando estaba en Triunfador, fue a las ventas con el chofer, se acercaba la tarde y entonces tuvo un ataque de pánico, irreparable de pánico. Iba con el apoderado en el coche y se iban aproximando a las ventas. Y dijo Espartaco, yo esta tarde no puedo torear. Dice, ¿pero por qué, hombre? Si ahora mismo estás mejor que nunca y tal, estás en tu momento. Y decía, estoy paralizado, no puedo, no puedo. Y entonces el apoderado, para contentarlo, para animarlo, le empezó a decir, dice, pero hombre, si tú ya tienes comprado una casa, tienes un cortijo, no sé cuánto y tal. Empezó a decirle todo lo que tenía. Dice, joder, pues si tengo ya todo eso, para qué voy a seguir? Decía él, ¿no? Con mucha... Y tuvo ese ataque de pánico tan brutal que, bueno, lo paralizó y sin embargo acabó saliendo a torear. Y cuando él lo recuerda, dice, es que me bloqueé. Y bueno, lo que tiene lo que tiene la cabeza, ¿no? Que en un momento determinado, bueno, yo creo que la tragedia no empieza hasta que el héroe se da cuenta del peligro. Cuando el héroe se da cuenta del peligro es cuando realmente empieza la tragedia. Como anécdota también, en cuanto a ataques de pánico, ahora que lo acabas de comentar, Néstor, apoderado de Iván Fandiño, comenta en el libro suyo que sí que es una biografía sobre la vida taurina de Iván Fandiño, porque se centra solo en lo taurino, no en lo personal, salvo su relación estrecha entre ellos. Cuenta cuando va a tomar la alternativa en Bilbao, que sube a la habitación del Hotel Ercilla e Iván Fandiño no está. No está el torero, falta una hora, hay que empezar a vestirse. Iván Fandiño no está. Buscándole por todo el hotel, llamándole por teléfono, no aparecía. Y ya a los 15, 20 minutos está el apoderado, Néstor, su amigo, solo en la habitación y de repente desde debajo de la cama suena, apoderado, estoy aquí. Claro. Se había metido debajo de la cama. Un torero como Iván Fandiño, que se ha caracterizado por su valor, por esa firmeza, es un valor seco, un torero característico también, como de los que llaman la atención, como hemos hablado de Antoñete, de Curro Romero, de Rafael de Paula, cada uno en su circunstancia. E Iván Fandiño, un torero de Bilbao, de Orduña, salido de las capeas, que con 19 años pesaba 120 kilos, apareció por Guadalajara, conoció a Néstor y ahí se empezó a forjar la leyenda. Y un torero de esas características, que encima murió en la plaza, en Aire-sur-Radur, por un toro de Baltasar Iván, es una de las anécdotas de su vida que el día de la alternativa estuvo escondido debajo de la cama por ese miedo, ese pánico. Sí, lo irracional, al realmente, toro. claro, supera, sí, claro. Sí, es un momento de verdadero temor, de verdadero desconcierto, realmente, ¿no? Claro, no saber cómo sobreponerse a eso y al final sí, se acaban sobreponiendo. Yo durante un tiempo, hace ya muchos años, con Antonio Jiménez, en Madrid, en el Hotel Wellington, había unas tertulias y entonces yo estaba allí de traidor, vamos a decir, el que trae las cosas. Y entonces íbamos con unas tertulias que había justo después de la plaza de lo que había en la tarde de las ventas y se hacía una tertulia en el Wellington, muy agradable, y José Antonio del Moral era el crítico entonces,
estábamos en Radio España, en Madrid, en la calle Manuel Silvela, y a mí me encargaron que yo tenía que ir con una azafata, un chofer, y yo tenía que ir a buscar a los toreros que habían estado bien esa tarde o que habían ido, bueno, habían funcionado, había habido algo, para montarlos en el coche y llevarlos hasta el Wellington. Entonces yo iba a porrear las puertas allí de los hoteles, a buscar a aquellos que habían estado bien, ¿no? Entonces, ¿no? Estoy hablando de hace más de 20 años. Y una de las imágenes, hubo algo con José Tomás, no lo recuerdo, no lo pongo bien ahora en pie, pero tuvo un golpe y tal, y yo fui al trip de Santa Ana, a la plaza de Santa Ana, a buscarlo para ver si de alguna manera, y lo vi entrar mm, pálido, y directamente yo estaba esperando en la puerta del ascensor porque pensé, va a subir en ascensor. Y después de eso, él cogió las escaleras y subió, yo no sé si estaba en una quinta planta o tal, y se fue directamente andando. Y yo me quedé un poco sorprendido. Y alguien que le pregunté, pero ¿y por qué no coge el ascensor? No, no, es que no, él no coge el ascensor. Pues me quedé un poco sorprendido, que no sé si fue puntual o efectivamente rechaza por algún tipo de cuestión coger el ascensor, ¿no? Aquello que decía precisamente Paula, ¿no? Cuando le preguntaron, oiga, usted es muy supersticioso. Y dijo Paula eso, yo no soy nada supersticioso. No, hombre, ¿cómo que no? El tema de cualquier coche fúnebre, los gatos, las escaleras, las tijeras abiertas, las tijeras juntas. Y dijo Paula, no, hombre, no, eso no es ser supersticioso, es que son cosas muy desagradables para todo el mundo, ¿no? Este tipo de cuestiones que no tienen ninguna explicación, pero bueno, que son como normas de comportamiento o de alerta, ¿no? Son como alarmas que uno se va poniendo en la vida. Que también está aquello, Zacarías, de lo de Curro Romero, cuando iba con Espartaco por Madrid, y entonces iban a pasar los dos por un andamio, por debajo de un andamio, y Curro dijo que no pasaba por debajo del andamio. Y dijo Espartaco, bueno, pero superstición, ¿no, maestro? Y dice, no, hombre, no, que lo más blandito que te puede caer es un albañil, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Así que bueno. Poco al hilo de lo que ha comentado nuestro compañero de la importancia del rito de la tauromaquia, cuenta José María Román, bastante detestado en nuestro libro, que en una oportunidad, estando él en una plaza de toros de Andalucía, julio o agosto, un calor insoportable, el diestro de turno, no sé quién fue, ¿Quién era? se le ocurrió decirle al público que se iba a quitar la chaquetilla y comenzó a remangarse las mangas de la camisa para torear más fuerte. Y dice Berman que antes de que acabara con esa faena de arremangarse la camisa, la plaza no dijo nada, pero abandonarla. Caramba. O se torea con chaquetilla o no se torea. El rito es el rito y hay que respetar. Se cae todo. No sé si es cierto que lo que te vaya funcionando cuenta. Sí. Vamos, enhorabuena por el libro. Muchas gracias. Tengo un recuerdo yo del chaval de Rafael de Paula, una televisada, y al hilo que has comentado de la de Valladolid, es verle a Rafael de Paula apalancado en el burladero, diciendo que no toreaba ese toro, da los avisos, saliendo por el ruedo, por la cuadrilla, por la boca me imagino que sería de arrastre o de la fuerza. Sale la Policía Nacional, entonces eran vestidos de gris, sale a protegerlo. Claro, las almohadillas volaban por todas partes. Y de repente se para, dice a la policía que se retire y sigue, y le dieron almohadillazos todos los demás. Es un recuerdo que tengo y no sabía exactamente, posiblemente fuese de esa corrida de Valladolid. Sí. Sí, hay varias de esas, hay otra en Barcelona, pero vamos, la de Valladolid está, hay
buen testimonio gráfico de aquello. Y bueno, pues eso es. Eso es mitad de los 70, no recuerdo exactamente si es 76, 77, no lo recuerdo, en el libro está. Pero sí, y ese momento, pues, que él decide que no es la tarde, y ya está. Acaba, no hay más discusión. Ahí, bueno. Podemos estar hasta la 1, ¿no? ¿O 5 minutitos más? Vale. Pues nada, adelante. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Me gustaría saber cómo es Rafael de Paula como persona. De Barramito, de periódicos, ¿cómo es? ¿Medio, sentenciador? ¿Cómo Bueno, vamos a ver, yo no puedo hablar de Rafael de Paula de los últimos 15 años, porque el libro digo que está escrito en el año 2004, en el verano de 2004-2005. Entonces, para mí lo que él pretende tener, que no sé si lo tiene, el libro es el valor de la intemporalidad. El verano que estuvimos juntos, que no acabó bien la cosa, hay que decir, porque él bueno, decide que no se debe de escribir o tal. El libro o él fue cercano. Mi hija era pequeña y mi mujer también tuvimos relación, íbamos a comer, por ejemplo, a Bajo de Guía, en fin, tuvimos un cierto trato y depende del momento, porque claro, él es un hombre, estoy hablando de hace mucho tiempo, realmente, ¿no? Pero puede sorprender con algunas sentencias, con algunos momentos de, no sé, como de luminosidad realmente, de viveza, pero realmente yo no podría hablar ahora mismo cómo sería él. Lo que sí sé es del talento y de la exposición de la explotación de ese talento, ¿no? Además, de una manera muy, muy particular, ¿no? Y sí sé que a mí me parece a valorar el no haber entrado en ¿cómo decir? Como un carnaval mediático, ¿no? O sea, desaparecer con todas las consecuencias, ¿no? Y eso, pese a las penurias que pueda tener cada uno y a unos muy malos momentos, es significativo, ¿no? De cómo uno puede entender la vida, ¿no? Entonces creo que es mejor ser cauto porque hacer una evaluación así en 4 o 5, no sé, frases de cómo es una persona, probablemente no lo acabaríamos de definir, ¿no? Entero. Bueno, pues José, yo estoy encantado. Muchísimas gracias de verdad por la ayuda, por la presentación. Mucho ánimo en la tarea, en la doble tarea, pero en este caso en la tarea taurina de agrupar y de llevar a la gente, que creo que lo estás haciendo francamente bien. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar en esta, vamos a decir, sesión vermú, sesión aperitivo, porque es que luego chocaba con las tardes, y luego también había un acto. Si lo hubiéramos puesto mañana o el viernes, pues claro, ya están los toros, con lo cual hubiera sido impensable. Pero bueno, seguiremos viniendo. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y en el Ateneo, que ya por fin, bueno, nos hemos estrenado, así que seguiremos haciéndolo. Muchísimas gracias a todos y muy amables. Muchas gracias.